Bueno, muy bien. Nos encontramos esta tarde con dos personalidades del mundo jurídico que casi no necesitarían presentación. Pero, más allá de eso, vamos a decir que estamos con la doctora Aida Kelmelmacher de Carlucci, jurista argentina, doctrinaria, académica, ex miembro de la Corte Suprema de la provincia de Mendoza, es doctora en Derecho de la Universidad de Mendoza, miembro de academias nacionales, de academias internacionales, autora de varios libros, artículos, reconocida nacional e internacionalmente, fue ganadora del premio CONEX Brillante en Humanidades, y por otra parte está la doctora Marisa Herrera, también ampliamente conocida en el mundo del derecho, es abogada, doctora en Derecho por la Facultad de Buenos Aires, de la UBA, es especialista en Derecho de Familia por esta misma casa de estudios, investigadora del CONICET, ha publicado numerosos libros, numerosos artículos, referente también en familia, en el tema familia especialmente, y todos sus derivados, ¿no? Todas sus derivaciones. Ambas han sido corredactoras de la reforma del Código Civil que entró en vigencia en el 2015. Dicho esto, bueno, les damos la bienvenida, buenas tardes, y queríamos preguntarles sobre unas expresiones hace un tiempito atrás, no mucho, de parte del actual ministro de Justicia de la Nación, el doctor Cuño Libarona, quien en un acto de cierre de los escribanos, digamos, del Colegio de Escribanos, finalizó el acto haciendo alusión a que los escribanos puedan, también como una expresión de deseo, ¿no? Puedan realizar divorcios administrativos para ahorrarle dinero a la gente y facilitarle los trámites en esta vida. Dicho esto, le voy a preguntar si es posible en la práctica, al día de hoy, tener un divorcio administrativo para la gente. El Código Civil y Comercial, recogiendo la tradición argentina, no es un invento del Código, afirma que no hay divorcio sin sentencia judicial que lo declare. O sea, en el régimen vigente, divorcio exige intervención judicial. Si hubiese algún proyecto sobre este punto para desjudicializar el procedimiento del divorcio, no lo conocemos, o yo no lo conozco en los términos que usted lo ha planteado, es decir, un divorcio en sede notarial. La ley de bases, cuando fue presentada en su proyecto originario, que tenía arriba de los 600 artículos, lo preveía como un divorcio administrativo realizado ante la dirección del registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. O sea, la misma autoridad que celebraba el matrimonio podía disolverlo a través del divorcio. Pero antecedentes en la Argentina del divorcio notarial, no me parece que hayan muchos, no, por lo menos en lo que es de mi conocimiento, no es una idea que haya generado al menos numerosos proyectos que se presentaran ante el Poder Legislativo, que es el que tendría que intervenir, dado que el viejo Código Civil y el actual Código Civil y Comercial hablan de un procedimiento de tipo judicial. Bien, esto es atractivo para la ciudadanía, obviamente si fue expresado en términos de ahorro de dinero y facilidad de trámites. A ver, yo creo que con esta simple expresión, lo barato sale caro. Y yo creo que eso es importante porque la falta de abogado o abogada no es nada más una cuestión de facilidad y ahorro, es también el costo que tiene eso en términos emocionales. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿la gente sabe qué derechos tiene cuando se divorcia? No.
En general la gente, salvo que sean abogados o abogadas y que sean especialistas, no saben qué derechos tienen. Entonces la pregunta es, ¿cómo vos sabés qué derechos tenés si no vas a un abogado o abogada para que te pueda asesorar y justamente saber cómo divorciarte mejor y saber qué derechos tenés y cómo poder también incluso acordar para ir a un buen divorcio? En el proyecto que básicamente, como bien acá decía Aida Kohlmacher, y ella incluso fue a hablar sobre eso en la Cámara de Diputados, justamente ahí lo que se hace hincapié es en que esta idea de que donde vos te casás te divorciás, el registro civil. Sin embargo, el Código Civil y Comercial vincula muchas cuestiones a la sentencia de divorcio al plazo que empiezan a correr otros derechos. Entonces, si yo voy ahora y me divorcio en sede administrativa al registro civil y directamente después no vuelvo más a tribunales, van a empezar a correr a espaldas mías de que yo sepa de que efectivamente tengo, por ejemplo, el derecho a pedir una compensación económica, a poder justamente verme, solicitar que ese desequilibrio económico a raíz del matrimonio que ha generado, pueda realmente pedir una compensación. Entonces, después, ¿esto qué implica? Que la falta de abogado no tiene una mirada sistémica, que el divorcio no es nada más extinguir el vínculo matrimonial, son los efectos que se derivan del divorcio. Y eso es lo que no estaría vinculado en ese proyecto, donde se cree que solamente es una cuestión de extinción del vínculo, sin tomar dimensión de los efectos jurídicos que tiene el divorcio. Por ejemplo, ¿no? Hablábamos de compensación económica, pero la gente, el ciudadano de a pie, no tiene estos términos arraigados ni claros, de manera tal de poder valorarlos adecuadamente al momento de escuchar, por ejemplo, estos conceptos. Muy escuetamente, ¿de qué se trata? Bueno, justamente ha tocado un tema que antes de la vigencia del Código Civil y Comercial no existía en la Argentina. Esta es una figura nueva que hemos incorporado, que rige para los divorcios y para las uniones convivenciales y para las nulidades que se extinguen después del año 2015. Las anteriores no tenían esta figura jurídica existente. Entonces, precisamente, ese es un punto que hace que sea necesaria mayor información, porque la gente, ¿qué sabe de estos efectos o consecuencias del divorcio que señalaba Marisa? Sabe que si tiene hijos menores de edad o con discapacidad, los padres tienen que pasar alimentos a estos hijos, que hay que resolver quién tiene el uso de la vivienda. Saben que si no hay hijos, o a lo mejor si ni siquiera tienen esa vivienda, pueden existir otros bienes, y esos bienes, si se conformaron durante el matrimonio, ¿sí?, se van a dividir. Puede saber eso, pero no sabe de estas otras figuras jurídicas. Entonces, por ejemplo, los chilenos, cuando incorporaron esta figura jurídica, que también era nueva, ellos idearon que lo mejor era que el juez pudiese explicarle a las partes. Entonces, ¿cómo se puede pedir solo durante el juicio de divorcio en Chile, a diferencia de nosotros, que podemos pedirlas hasta 6 meses después de la sentencia de divorcio? Los chilenos, como solamente se puede pedir ahí, en el proceso de divorcio, idearon que el juez explicara a las partes: mire, tengo que decirles, por si no lo pidieron los abogados, que en Chile existe esto. O sea, la manera en que la gente se entere de que eso pasa. Ahora, en el derecho argentino, nosotros también pensamos, y si dijésemos que el juez informa, pensamos que eso no era conveniente de acuerdo con lo que son nuestros hábitos y lo que es la regulación, por lo siguiente: en la Argentina, el juicio de divorcio es un procedimiento, ahora a partir del año 2015, muy sencillo, muy simple el procedimiento. ¿Pero por qué es sencillo? ¿Por qué es simple? Porque está previendo que que las personas que se quieren divorciar están suficientemente asesoradas por los abogados. ¿Y por qué presume
que la gente está asesorada por los abogados? Porque la ley exige al que se quiere divorciar, sea una persona o sean las dos personas, sea que el divorcio, esto que llamamos, sea unilateral por parte de uno o que se presenten los dos, tienen que presentarle al juez una propuesta sobre qué va a pasar con estos temas que mencionaba yo recién. ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Cómo se van a comunicar? ¿Cuál es el régimen de los alimentos? ¿A quién se le va a atribuir la vivienda? Y todo eso, para poder presentarlo, supone que la gente se ha reunido en el estudio de un abogado, que han discutido, que los abogados han informado suficientemente de todos esos derechos, incluso estas prestaciones compensatorias, que después Marisa las va a explicar rápidamente, esto es previo a la explicación, y entonces la gente está suficientemente informada, y sobre todo está suficientemente informada una parte que puede ser una parte débil dentro de la contratación. A eso ¿No es cierto? ¿No? Entonces, muchas veces la gente llega al divorcio después de situaciones muy traumáticas, como pueden ser situaciones de violencia, donde hay una persona que está en una situación de debilidad. Entonces, el Código Civil y Comercial ha previsto un procedimiento ante el juez muy rápido, muy simple. No se pueden discutir las causas del divorcio, no se puede discutir nada de eso. Pero es así de rápido y así de fácil porque viene precedido de toda una información en la que seguramente tienen que haber habido abogados de ambas partes que están preparando ese acuerdo o esa propuesta. Y la persona, cuando se divorcia, no se divorcia como algo que le resbale en la vida, sino que se divorcia previendo cuáles son las consecuencias del divorcio. Digamos entonces, podemos decir que en realidad aquello de abaratar los costos, lo que implicaba o lo que implicaría la no intervención de un abogado para las partes y demás, que de pronto caló en la gente, dice, bueno, si me puedo ahorrar esto, entonces me va a facilitar, terminaría siendo probablemente una cuestión que a posteriori trajera más problemas que soluciones. Es como dice Marisa, lo barato sale caro. Cuando usted va y se compra un inmueble sin importarle para nada ni en qué lugar se encuentra, ni quién es la empresa constructora, usted no hace eso. Usted no compra un inmueble donde va a vivir a ciegas. Tampoco se puede divorciar a ciegas, porque los divorcios generan consecuencias y como mínimo la gente tiene que saber cuáles son esas consecuencias. Alguien se las tiene que informar, especialmente, insistimos, en aquellos matrimonios en los que hay una parte que se encuentra en una situación de mayor debilidad que la otra. Aunque se encuentren en la misma situación, la gente necesita conocer los derechos. Y aunque el código es muy claro, y lo hicimos pretendiendo que no se necesitase un traductor y que la gente entendiese lo que dicen los artículos, eso no significa que usted no necesite asesoramiento de los abogados. De la misma manera que necesita asesoramiento médico cuando se va a operar, asesoramiento de un arquitecto cuando va a construir un inmueble. Sí, y también con una cuestión que no me parece menor. Ya desde los fines de la década del 80 están el foro especializado en familia. Eso generó también que haya abogados y abogadas especializadas en familia, por lo cual también el abordaje y el acompañamiento y la mirada y la contención es diferente. No es nada más la cuestión económica por lo económico en sí. Es también esto de esos que miedos tiene, esto de, bueno, ahora, digamos, cómo va a estar con los chicos, qué pasa si tiene una muy mala relación, bueno, cómo puede uno, el tema de los colectivos, un montón de cuestiones que uno también tiene que valorar
porque la verdad que se ha hecho, de hecho hay carreras de especialización en familia. ¿Por qué? Porque en realidad la especialización en familia es importante para dar una mejor calidad en el servicio de asesoramiento. Y cuando uno dice, bueno, y la compensación, un poco también este tema, ¿no?, que nos preocupa mucho, porque también es una figura más nueva, y la figura también viene a ocupar un vacío legislativo que había, que es, con este ejemplo muy simple. Yo, Marisa, soy CONICET, estoy en la facultad, muy bien, tengo un desarrollo académico y laboral. Ponele que a mi marido le sale un trabajo muy bueno afuera, en el extranjero, que está perfecto, me encanta, agarro a los chicos, los cambiamos de colegio, nos vamos al extranjero, pasan 10 años, yo obviamente ahí dejé el CONICET, dejé la facultad, dejé todo mi desarrollo profesional en pos de, me encantó la experiencia, no es que uno lo hace sin obligada, para nada. Ahora, después de 10 años me divorcio, él sigue teniendo su trabajo, él sigue teniendo su lugar, digamos, de pertenencia económica, y yo no tengo nada, porque yo dependo económicamente de él, y he dejado de avanzar mi desarrollo profesional en pos de la... Bueno, eso trae consigo un desequilibrio económico, que yo puedo pedir una compensación económica para que justamente pueda el sistema, es un tema de justicia, en definitiva. Creo que es eso, digamos, algo muy importante que el código tiene, justamente en términos de ser un código más, digamos, estar mucho más en respuesta a lo que le pasa a la gente. ¿Sabe qué pasa? Antes a la gente, cuando se divorciaba, le interesaba quién era culpable y quién era inocente. Para este código no importa quién es culpable y quién es inocente, porque esos no son temas jurídicos, es un tema de la ética y la moralidad, de la vida en común. Entonces, este código se ocupa de las consecuencias jurídicas, no del pecado, no de la moralidad. Hemos avanzado y un poco. esas consecuencias jurídicas pues tienen que estar explicadas a la gente para que sepa cuáles son sus derechos por parte de los profesionales del derecho. Lo que pasa es que creo que está, por cómo se publicitó todo este tema, cómo se difundió todo este tema, creo que hay un concepto en torno al divorcio administrativo que sería en ciertas situaciones donde no tienen bienes en común, donde no tienen hijos, donde etcétera, etcétera. Creo que inicialmente lo habían planteado desde la facilidad de, bueno, te conocí, ya está, listo, no lo queremos más, vamos a otra cosa. No es eso lo que decía el proyecto tampoco. No decía donde no hubiese... Llegó a la comunidad, llegó en la información, llegó eso. Sí es cierto que en el derecho comparado aquellos países que tienen tanto el divorcio notarial como el divorcio administrativo ante el registro civil básicamente, sí, primero es con abogado, eso seguro, pero además dicen que no se puede ir a ese tipo de divorcio si hay hijos, porque a veces interviene el asesor de menores o el Ministerio Público, o cuando no hay bienes, o cuando se casan por el régimen de comunidad, etc. O sea, bastante restrictivos, y por lo cual terminan siendo muy pocos casos, porque tienen que ser casos de parejas de muy poca duración. Por lo cual la gran mayoría, que son varios años, tienen hijos, tienen bienes, o tienen alguna vivienda, o tienen compensación, todos quedarían afuera. Por lo cual, en realidad, ¿para qué complejizarlo más con dos tipos de regímenes cuando en realidad es mejor un sistema único, judicial, donde ya es sencillo? Porque además, el año que viene se cumplen 10 años de la puesta en vigencia del Código Civil Comercial. Equipo que gana no se cambia. Y claramente el Código Civil Comercial en divorcio no ha tenido ningún conflicto. Entonces, no habría que cambiar nada. Muchísimas gracias. Muy bien. Clarísima la exposición de ambas. Le agradecemos mucho y bueno, seguramente vamos a mandar esto, el video, a ver. Por supuesto.